Muchas gracias, Ainhoa, por la presentación y yo también espero cubrir las expectativas del público aquí presente. Y muchas gracias, por supuesto, a Patrimonio Nacional, a la Galería de las Colecciones Reales, por permitirnos estar esta tarde aquí con vosotros para compartir un rato y ver un poco qué es esto del patrimonio mundial que nos ha traído aquí hoy con motivo de esa celebración del 40 aniversario de la Declaración del Monasterio del Escorial. Es uno de los primeros sitios que se inscribió en la lista por parte de España, por lo tanto, es uno de los más veteranos y que más ha recorrido en todo este tiempo. Quería plantear esta pregunta, en primer lugar, que puede parecer muy evidente. ¿Qué es el patrimonio mundial? Todos hemos oído hablar del patrimonio mundial, conocemos el logo, sabemos que es una distinción muy importante, pero ahora, a la hora de la verdad, no siempre sabemos qué es lo que implica en el fondo, que es mucho, y de dónde viene toda esta idea del patrimonio mundial. En muchas ocasiones se tiende a ver como una recompensa o un premio, algo que se da a un sitio porque es muy bonito, muy importante, porque todo el mundo se pone de acuerdo en que es algo que hay que conservar y se recibe esa distinción. Por una parte, es verdad, pero desde luego es mucho más que eso y desde luego no es un premio, no es una mera distinción que se recibe, se coloca en una estantería y ahí se queda. Es bastante más que eso y, de hecho, nosotros siempre decimos que ese es el principio de todo el compromiso, es decir, todo el proceso de candidatura previo, todo lo que se trabaja para ser patrimonio mundial cuesta mucho, pero cuando empieza el verdadero reto es a partir del momento en el que el bien es inscrito, porque es un compromiso, si Dios quiere, permanente, ya si no hay más tropiezos. Por lo tanto, va a implicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho compromiso. ¿De dónde viene esta Convención de Patrimonio Mundial? ¿O qué significa ser patrimonio mundial? Bueno, pues hay que entender que estamos en un marco general, no es, como hemos dicho, un premio sin más ni un reconocimiento, sino que se enmarca en esta Convención internacional, cuyo nombre completo es la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y que se firmó en París en 1972, pero que tiene un origen bastante anterior. Nos remontamos a los egipcios, bueno, en este caso porque fue el momento de partida, pero bueno, estamos hablando de los años 50 del siglo XX, cuando se va a construir la presa de Asuán y el templo de Abu Simbel y otros templos en Egipto van a ser cubiertos por las aguas de la presa. En ese momento la comunidad internacional se da cuenta de que ese patrimonio no se puede perder. Pero para Egipto es imposible poder asumir el coste de ese traslado del templo completo de Abu Simbel que se va a hacer y pide ayuda a la comunidad internacional. Y los países responden. Y es la primera vez en que todo el mundo, los países, cada uno contribuyendo de una manera, consiguen salvaguardar ese patrimonio porque entienden que es importante para toda la humanidad. De hecho, aquí en Madrid tenemos aquí cerca el templo de Devot, que fue el pago que el gobierno egipcio dio a España por su colaboración en aquel momento. Por lo tanto, empieza a haber ese movimiento internacional entendiendo que el patrimonio es algo que nos concierne a todos y que muchas veces no entiende de fronteras. Por lo tanto, la Convención es un texto muy innovador en muchos sentidos. Primero, porque une en un solo texto la conservación del patrimonio cultural y natural, que eso es algo que en muchas otras cuestiones todavía no hemos conseguido superar, porque seguimos yendo la gestión de la naturaleza por un sitio y la gestión del patrimonio cultural por otro. Casi siempre estamos en compartimentos estancos y pocas veces entendemos que uno y otro son dependientes y forman parte de ese legado que tenemos que transmitir a las generaciones futuras. La Convención lo que establece también es que esos sitios patrimonio mundial pertenecen a todos los pueblos. Se llama patrimonio mundial precisamente porque el país que inscribe un bien en esa lista de patrimonio mundial reconoce que es importante para él mismo, pero para la comunidad internacional también, y adquiere ese compromiso de salvaguardarlo. Y cuando un país no tiene medios suficientes para poder hacerse cargo,
recae en la comunidad internacional el poner los medios necesarios para que ese patrimonio sea salvaguardado. Por lo tanto, la Convención tiene como objetivo principal la salvaguarda y la cooperación internacional. Aquí vemos que ya nos estamos alejando mucho del concepto premio, reconocimiento, sin más. Realmente el origen es bastante más profundo en ese sentido. Aquí vemos una foto de la Asamblea de París en ese año 1972, cuando los países presentes decidieron ratificar esta convención. Y un concepto fundamental que sostiene este texto es el de valor universal excepcional, porque podemos declarar patrimonio mundial muchas cosas, pero la pregunta es ¿qué? Habrá que poner un criterio, tendrá que haber un límite, tendremos que decidir por qué unas cosas son patrimonio mundial y otras no. Bueno, pues ese valor universal excepcional es el que nos va a marcar la pauta y luego veremos en qué consiste. Esa convención, que nació hace ya un poco más de 50 años, nos ha llevado muy lejos. En los años 70, cuando en los primeros momentos de la convención, los padres fundadores de la convención estaban pensando en aproximadamente unos 100 bienes en la lista y pensaban en esos 100 bienes de mayor relevancia que pudieran representar la riqueza cultural y natural del mundo. Bien, hoy, 50 años después, estamos en 1.223 bienes. Hemos sobrepasado ampliamente esa primera idea inicial, que por una parte puede parecer buena, es decir, cuantos más bienes inscritos haya, más bienes se podrán salvaguardar, pero también plantea esa pregunta de ¿dónde está el límite? Si todo es de valor excepcional y si inscribimos todo, al final no hay nada de excepcional. Por lo tanto, eso es una de las cuestiones que actualmente se plantean en el seno de la Convención. Y hay 168 países que tienen bienes declarados, aunque países que han ratificado la Convención son más de 190. Es decir, tiene una ratificación prácticamente universal. Es la Convención internacional que más apoyo universal ha conseguido. Es algo en el que todos los países nos hemos puesto de acuerdo, en el que salvaguardar el patrimonio es importante. Otros de los datos interesantes de la lista de patrimonio mundial que tenemos es que hay 952 bienes culturales frente a 231 naturales y mixtos, es decir, con valores culturales y naturales al mismo tiempo, solo hay 40. El peso de la cultura es importante en esta convención. No debería serlo, debería estar más equilibrado y entender que los bienes naturales también son igualmente importantes, pero hoy por hoy seguimos todavía en ese desequilibrio. Y no podemos olvidar también que de los bienes en la lista hay 56 que están en la que se llama lista en peligro, son aquellos bienes que por un motivo u otro corren un riesgo cierto, y hay 3 bienes que a lo largo de estos 50 años han tenido que abandonar la lista porque se ha considerado que habían perdido esos valores por los que fueron inscritos. Y, como os comentaba antes, ¿qué es ese valor universal excepcional que es la seña de identidad de la lista de patrimonio mundial? Es lo que la hace diferente de cualquier otro tipo de patrimonio, porque patrimonio cultural y natural hay muchísimo, pero en la lista de patrimonio mundial solo están los más relevantes. Ese valor universal excepcional se define como esos bienes que tienen una importancia cultural o natural tan grande que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y futuras. Por tanto, los bienes que están en esta lista son los que han respondido a esa exigencia de una cierta excelencia, lo cual no quiere decir que los bienes que no están en la lista no sean importantes, simplemente que se han reconocido esos valores que encajan en lo que la lista quiere reflejar, que es la diversidad cultural y natural del mundo. Por tanto, ¿qué se requiere para ser patrimonio mundial? Pues demostrar este valor universal excepcional. Existen, ya desde un punto de vista muy técnico, unas maneras, unos baremos o una manera de cuantificarlo. Existen 10 criterios, 6 de ellos culturales y 4 para los bienes naturales, a los que debe responder los bienes que se presentan. Deben ser bienes que demuestren tener una autenticidad
y bienes que también demuestren una integridad en su tamaño y extensión suficiente como para demostrar ese valor. No puede ser un resto muy pequeño o que no sea suficientemente significativo. Pero no es solo demostrar ese valor. Cuando os decía antes, en el momento de la inscripción es cuando empieza lo complicado. Es que hay que mantenerlo en el tiempo. Y para eso se exigen criterios muy altos de protección y de gestión. Protección de tipo jurídico. Casi siempre, cuando ahora un bien es inscrito en la lista, se exige una cantidad enorme de garantías de tipo jurídico, administrativo, etcétera, que garanticen que ese bien está bien protegido. Y también se exige una gran capacidad de gestión, que existan planes de gestión específicos para ese lugar y medios humanos y recursos económicos suficientes. Cuando eso falla, el bien puede ser importantísimo y puede haber demostrado ser muy relevante, pero se exige que eso esté garantizado, porque si no la lista perdería credibilidad. Es decir, si se inscribe un bien que es importante, pero que a los pocos años está en un estado de degradación importante, habríamos perdido esos valores por los que fue inscrito. Por tanto, ¿qué tipos de sitios se inscriben como patrimonio mundial? Bueno, pues la variedad es enorme, como luego podremos ver. Ya en 1994 se hizo un análisis de la lista de todos los bienes que había en aquel momento y se empezó a ver que, como hemos visto antes, había mucho desequilibrio entre bienes culturales y bienes naturales. Por lo tanto, se pretende que la lista sea representativa de las formas culturales y de hábitats y medios naturales lo más diversa posible para que represente esa variedad y esa diversidad. Muchas veces nos preguntan cómo es posible que una determinada catedral importantísima no esté en la lista de Patrimonio Mundial. Decimos, pues porque ya hay otras que representan esa categoría de catedral gótica europea. Entonces, no tiene sentido meter otra más. Y no estoy diciendo que ese sitio no sea importante, todo lo contrario, pero esa categoría ya está cumplida. Por lo tanto, los sitios que se inscriben, y que hemos visto que ya hay más de 1000, cada vez tienen que demostrar de una manera más compleja esa originalidad hasta un cierto punto. Hemos visto que la lista tiene que ser equilibrada, no solo en términos de tipología, cultural o natural, pero también equilibrada en cuanto a distribución geográfica. En Europa tenemos casi la mitad de los sitios de la lista y tenemos continentes enteros como África con muy pocos sitios. Y eso es algo que también tenemos que pararnos a pensar y que, de hecho, es un tema recurrente y complejo en el seno de la Convención. Y la lista tiene que ser creíble. Como decía antes, los sitios tienen que estar bien conservados para que esa lista represente esa excelencia que pretende transmitir. Hasta ahora hemos hablado de lista de Patrimonio Mundial, que es la que todo el mundo conoce, pero en realidad hay 3. Una de ellas, la lista indicativa, que es un listado previo, en el que los bienes que quieren ser candidatos a ser Patrimonio Mundial en el futuro tienen que ser inscritos antes. Y ahí no hay ningún tipo de filtro, más allá del que cada país quiera poner, y que debe permanecer un tiempo. Es digamos, una herramienta de gestión de los países para entender un poco cuáles son los bienes que va a proponer en el futuro. Luego está la lista de Patrimonio Mundial propiamente dicha y luego, lamentablemente, pues está la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Los bienes que, ya sea por una catástrofe natural o por un conflicto bélico o por una construcción inadecuada en su entorno o en el propio bien, pueden entrar en esa lista en peligro. Y, por último, lamentablemente, cuando esos valores se han perdido definitivamente, los bienes salen de la lista porque se entiende que ya no tiene sentido mantenerlos. Hasta la fecha, en 50 años, solo han salido 3 y a nadie nos habría gustado sacarlos. No es un castigo, nadie quiere castigar. Lo que queremos es que los bienes estén bien conservados. Pero cuando, pese a todo, se han perdido los bienes, no queda más remedio que el quitar esos bienes de la lista. Como comentaba antes, una vez que se está inscrito, va a haber siempre un ojo
encima de los sitios declarados. Va a haber un continuo seguimiento del estado de conservación, precisamente para garantizar esa credibilidad. Y eso es algo a lo que tenemos que responder continuamente. Hay varios mecanismos para seguir y asegurar que todos esos bienes están bien conservados. Por una parte están los llamados informes periódicos, que son informes de autoevaluación que los sitios tienen que cumplimentar respondiendo a una cantidad ingente de preguntas. Son miles de preguntas, pero que son muy útiles para autoevaluarse y saber en qué estado está mi sitio. No solo el estado físico de conservación, pero también gestión, recursos, difusión, conocimiento de la ciudadanía, percepción. Te obliga a enfrentarte a tu lugar desde muchos puntos de vista. Y cada 6 años los países tenemos que presentar esos informes ante la UNESCO. En España, que tenemos 50 sitios, pues imaginaréis que esto es un trabajo bastante importante. Y, gracias a Dios, cada sitio son los gestores los que lo tienen que hacer. No lo hacemos desde el Ministerio. Son los propios gestores los que se enfrentan a esas preguntas y se plantean cuestiones a partir de ahí. Otro modo de seguimiento es lo que se denomina monitoreo reactivo, y es ahí cuando ya tenemos un caso donde ya hay un problema serio y se ha verificado que efectivamente hay una cuestión que preocupa. Puede haber misiones de UNESCO que vienen sobre el lugar, llegan y pueden evaluar para reportar al Comité de Patrimonio Mundial. Y ahí se ponen en marcha una serie de mecanismos por los que ese comité nos va a pedir cuentas, nos va a decir qué estamos haciendo y vamos a intentar entre todos encontrar soluciones a los problemas que se puedan haber planteado, que no siempre es fácil porque los sitios Patrimonio Mundial son complejos y los problemas también son complejos. Y también una de las últimas herramientas que se ha puesto en marcha y que actualmente estamos intentando encajar en nuestro marco legislativo de alguna manera son las evaluaciones de impacto patrimonial. Igual que cuando se va a hacer una obra pública, las evaluaciones de impacto ambiental pues, se han hecho desde hace ya mucho tiempo, están reguladas, están claramente establecidas. UNESCO ahora nos obliga a hacer evaluaciones de impacto patrimonial y antes de que cualquier proyecto que exista se ponga en marcha, tenemos que llevar a cabo esta evaluación para evaluar si el determinado proyecto pone en valor o en riesgo ese valor universal excepcional. Y como os comentaba, es una herramienta muy útil, muy práctica, que ayuda muchísimo a prevenir problemas si se utiliza en un estadio muy inicial de todos los proyectos y que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y a no hacer cosas de las que luego nos podamos arrepentir, como un edificio que no debería estar donde se ha hecho. Pero, como os comentaba, es algo que todavía no tenemos incorporado a nuestro sistema de gestión y a nuestro sistema jurídico. Y estamos en un momento de ver cómo podemos aplicarlo respetando todas las garantías jurídicas también de los gestores. Pero en este caso, digamos que UNESCO va un paso más por delante. Toda esta experiencia de 50 años de aplicación de la Convención en tantos países, en tantos lugares diferentes, dan esa perspectiva y esa visión que ayuda a que lo que dice UNESCO no lo dicen ellos, porque sí, es fruto de mucha reflexión y de una experiencia continuada. Por lo tanto, yo creo que estas son cosas que parten de la Convención, pero al final acaban calando en la legislación de cada país. Y ahora quería presentaros un poco quiénes intervienen en la aplicación de esta Convención. Porque cuando se dice UNESCO ha incluido en la lista de Patrimonio Mundial, pues en realidad UNESCO no incluye nada. UNESCO es solo el marco, es un organismo de las Naciones Unidas que presenta ese marco en el que está la Convención, pero los actores reales que deciden son muchos otros. En primer lugar, los países, los Estados parte, los países que hemos firmado la Convención. Somos nosotros los que tenemos la última voz. UNESCO es una secretaría de la Convención, tiene un papel y un peso importante, pero no tiene un poder decisorio como tal.
Otro papel importante es el de los denominados organismos consultivos, que tenemos ICOMOS para bienes, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios para Bienes Culturales, UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza e ICRON como Instituto de Conservación Internacional. Son ONGs de carácter internacional que reúnen a una gran cantidad de expertos y que sirven como marco para todas las decisiones técnicas. Ellos proponen y los países disponen. Y los países, evidentemente no todos, porque somos muchísimos. Los países nos organizamos en el Comité de Patrimonio Mundial, que es un órgano formado rotatoriamente por 21 países de esos 190 que han ratificado la Convención. Y esos 21 países se reúnen anualmente en una sesión, cada año en un país del mundo, y son quienes toman las decisiones. Se evalúan muchísimas cuestiones. Estamos reunidos más de 10 días en sesiones maratonianas y se toman muchas decisiones. Las más evidentes y las que salen en los telediarios son los nuevos sitios que se inscriben en la lista de Patrimonio Mundial, pero también se evalúan más de 200 expedientes anualmente sobre el estado de conservación de los sitios ya inscritos y también qué bienes van a entrar en la lista en peligro, aparte de muchas otras cuestiones referidas al Fondo de Patrimonio Mundial o otro tipo de políticas transversales. La verdad es que es una reunión anual en la que se debaten muchísimos temas y que muchas veces sienta las bases para muchas cuestiones en gestión de patrimonio. No solo para la Convención de Patrimonio Mundial, sino que muchas de las cuestiones que surgen en Patrimonio Mundial después van a ser un referente y van a ser muy útiles para aplicar al resto de patrimonio. Quiere ser un poco ese ejemplo para todos los demás. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene ser Patrimonio Mundial? Bueno, pues es un reconocimiento honorífico. No lleva aparejado ningún tipo de compensación económica, todo lo contrario, cuando se es Patrimonio Mundial, normalmente hay que invertir mucho más, precisamente para esa conservación, para la difusión, para muchas cosas, se exige que se invierta más. Y hay que estar, cuando alguien propone un sitio para ser Patrimonio Mundial, tiene que ser consciente de que asume una gran carga económica. Ese sitio va a tener un reconocimiento internacional avalado por la UNESCO, que eso siempre pues, nos gusta a todos y queda muy bien. Va a pertenecer a un grupo selecto con el que va a formar una red. Esto es muy interesante también, los sitios Patrimonio Mundial. Luego, a veces, hacen encuentros por categorías, por sitios afines, se intercambian muchísimas experiencias, se intercambian conocimientos y todo esto enriquece muchísimo, desde luego, a los gestores de estos lugares. Estos sitios muchas veces tienen una mayor difusión, no siempre, también hay que saberlos difundir y favorece el turismo. Esto, desde luego, en muchas ocasiones es una consecuencia, pero tiene que ser eso, una consecuencia de la declaración y, desde luego, no puede ser el objetivo que se busque para ser Patrimonio Mundial. Eso es algo en lo que siempre insistimos muchísimo. El patrimonio mundial no viene a ser una solución a otro tipo de problemas. Al contrario, tienes que haber solucionado todos tus problemas y estar en muy buen estado de revista para ser patrimonio mundial. Y, como decíamos, las obligaciones. A partir de ese momento, el país que asume este sitio patrimonio mundial y los gestores del lugar tienen que aplicar una capa más de normativa, que es la propia Convención de Patrimonio Mundial y sus directrices operativas, que son complejas y son exigentes. Van a tener que mantener ese valor universal excepcional. Tienen que indicar que tienen esa protección, esa gestión adecuadas, ese plan de gestión que decíamos antes, que es una planificación. En muchos casos sirve para poner de acuerdo a muchas administraciones. Los sitios Patrimonio Mundial son complejos y son muy raros aquellos en los que hay una sola administración o una sola entidad que está involucrada, sino que incluso en un centro histórico es el ayuntamiento, pero es la comunidad autónoma, son los particulares, son asociaciones, son privados, es la Iglesia. Hay muchísimas voces juntas que hay que coordinar o unificar de alguna manera. Por lo tanto, ese plan de gestión
resulta una herramienta muy útil muchas veces para coordinar y planificar de una manera organizada ese sitio patrimonio mundial, para no hacer actuaciones independientemente cada uno de otros, sino de una manera armónica. Por supuesto, los sitios patrimonio mundial tienen que ser sostenibles y gestionados de una manera sostenible. Tienen una serie de limitaciones, tanto en el propio bien limitado sobre un mapa como la denominada zona de amortiguamiento, que es una zona de protección alrededor, con la que también hay que tener cuidado con lo que se hace ahí, y hay que informar a UNESCO cada vez que se hace alguna actuación que podría repercutir. Y es muy importante y cada vez más la cuestión de la participación ciudadana. Es algo en lo que UNESCO insiste mucho. Ser patrimonio mundial no es algo que pertenece a las administraciones, sino que un sitio patrimonio mundial es de toda la población que vive allí y que lo vive como propio y que forma parte de su identidad. Y ya acercándonos un poco más a nuestra parte, a nuestro papel del Ministerio, como comentaba antes, en España tenemos actualmente 50 sitios patrimonio mundial, que son muchos. Somos uno de los países con más sitios inscritos, por lo tanto, con más responsabilidades. España ratificó en la Convención en el año 82 y solo 2 años después, en el 84, ya teníamos los primeros sitios. Esa primera tanda de lugares que fueron inscritos, que fueron la Alhambra de Granada, la Catedral de Burgos, Córdoba, el Monasterio del Escorial y algunas de las obras de Gaudí. Bien, en estos primeros años 80, aquí os he puesto una foto de lo que era un expediente de candidatura. Pues, bueno, aparte de que se escribía a máquina todavía, yo en el expediente que he conseguido recuperar no hay ni siquiera fotografías del bien. Es toda una documentación bastante escueta, porque en aquellos primeros momentos se inscribía lo que era evidente. Nadie pone en discusión que el Monasterio del Escorial es importantísimo y nadie lo va a discutir. En aquel primer momento se inscribían las cosas pues realmente con una tramitación bastante ligera, quizás porque tampoco pensábamos que después iba a crecer tanto la lista. Y comparo este primer expediente de candidatura con el del último bien que inscribimos hace poco más de un año, que fue el de Menorca Talayótica, y que se aproxima más a una tesis doctoral que a otra cosa. Son unos expedientes realmente enormes, con una cantidad de información, estudios realmente impresionantes. Suponen un momento de estudio y reflexión sobre el sitio realmente muy interesante. En España, ¿qué tipos de bienes tenemos? Bueno, pues tenemos de muy variada tipología. Tenemos bienes culturales, pero desde la prehistoria hasta el siglo XX abarcamos un arco cronológico muy grande y tipos de bienes realmente muy diferentes entre sí, porque bueno, refleja la variedad cultural y natural que tenemos en España. Tenemos pocos bienes naturales, nos pasa lo mismo que a nivel global de la lista. Tenemos muy poquitos, pues, como el Teide o Doñana. Tenemos un bien especialmente complicado por su extensión, que son los hayedos europeos, que es un bien que se extiende en 18 países de Europa. Es el bien patrimonio mundial más grande en extensión y más complejo. Todo un reto para la gestión conjunta, pero la verdad es que es un proyecto muy bonito. Y tenemos también algunos de estos bienes mixtos. Uno de ellos, Ibiza, que va mucho más allá de la imagen del turismo asociado a la ciudad. Tiene un patrimonio cultural muy interesante, pero un patrimonio natural también muy poco conocido a veces, que es el de la Posidonia oceánica, que es un bien que hay que preservar por su fragilidad. O tenemos los Pirineos también, en la zona de Monte Perdido. La pregunta es, ¿y por qué es mixto si parece un bien natural sin más? Bueno, pues porque también al mismo tiempo se protegieron las formas de vida de los pastores tradicionales y ese componente cultural se consideró muy importante para incluirlo en la lista.
Tenemos bienes compartidos con otros países, el de los hayedos que os mencionaba antes, Pirineos también compartido con Francia, a una vertiente y otra de las montañas, pero también tenemos un sitio muy interesante que es Siega Verde, que es compartido con Portugal, con un yacimiento de grabados paleolíticos al aire libre muy relevante. Y también tenemos las minas de Almadén, que compartimos o que forman parte del bien del patrimonio del mercurio junto con Eslovenia, que también tiene unas minas de mercurio muy relevantes. Las de Almadén son las más grandes del mundo y las de Eslovenia las segundas. Y entre las dos cuentan esa historia de la explotación del mercurio y todo un complejo papel de estas minas en el comercio con América. Cada sitio patrimonio mundial cuenta una historia enorme, muy compleja y muy interesante. No es un bien sin más, sino que realmente están contando esa historia y están aportando esa pieza a la historia del mundo y de la humanidad. Desde el Ministerio de Cultura, ¿cómo abordamos todas estas cuestiones? Bueno, pues como hemos comentado antes, la convención es una convención entre Estados, es decir, somos los países los que nos ponemos de acuerdo y adoptamos unas reglas comunes. ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues nosotros somos el punto intermedio de comunicación entre los sitios declarados y UNESCO. UNESCO no se dirige a cada uno de los sitios porque sería inviable por el número, sino que habla con nosotros, ya sea Ministerio de Cultura principalmente, pero también Ministerio de Exteriores, y a través de nosotros pues, se lleva a cabo esa comunicación que abarca todo tipo de aspectos, desde la presentación de nuevas candidaturas al estado de conservación de los sitios ya inscritos, presentación de informes o solicitud de información, y nosotros representamos desde el Ministerio de Cultura a España ante el comité que veíamos antes, pues todos los años, aunque no formemos parte de esos 21 países, sí que asistimos a estas sesiones del comité porque tenemos que estar presente como Estado parte de esa convención. Y desde el Ministerio también nos hacemos cargo de otras convenciones de UNESCO de carácter cultural. Patrimonio Mundial es solo una dentro de las muchas que hay dentro de UNESCO. Quizás es la más conocida o la que ha tenido más repercusión internacional, es una de las más veteranas también, pero no podemos olvidar también que en los últimos años han surgido otras que la complementan de alguna manera. Entonces tenemos la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 o la Convención de UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, cada una con sus reglas y orientada hacia unas finalidades diferentes. El patrimonio cultural inmaterial es complementario, como decíamos, con el patrimonio mundial, pero con una aproximación al patrimonio bastante diferente y, desde luego, muy interesante. Hemos abierto una ventana muy grande para ver tantísimas otras cosas que hasta hace poco no se consideraban patrimonio y ahora se les está dando esa importancia que tienen, todas esas tradiciones culturales que pasan de generación en generación y que conforman la identidad de la gente. Es una convención y un patrimonio pues, muy vivo realmente. Y el patrimonio subacuático, pues también otro gran campo en el que hay muchísimo por hacer, todo ese patrimonio que está sumergido en el mar o en cualquier tipo de aguas, bueno, aparte de las cuestiones jurídicas que se plantean de la pertenencia de esos restos, bueno, pues entender que esos restos que están sumergidos son un patrimonio cultural y que no son un tesoro que alguien puede llegar y coger libremente. En eso desde el Ministerio hemos trabajado mucho porque es algo sobre lo que hay que concienciar cada vez más. También dentro de nuestro papel, aparte de hablar con UNESCO, establecemos ese nexo de unión entre los 50 sitios patrimonio mundial. Organizamos un encuentro anual en el que participan todos los gestores de todos los sitios, que este año ha tenido lugar en Antequera y que también es un foro de discusión y de intercambio de ideas y de crear esa red, ese entender que ser patrimonio mundial es formar parte de un grupo. Y también hacemos periódicamente encuentros con gestores de patrimonio, con nuestros vecinos portugueses también,
para ese intercambio de experiencias. También hemos hecho foros con jóvenes. La parte de difusión hacia la juventud nos parece importantísima, porque ahí es donde se empiezan a sembrar las semillas, ¿no?, para los futuros gestores y protectores del patrimonio. Y también, bueno, damos algún tipo de ayudas a los sitios Patrimonio Mundial porque entendemos que es una carga añadida en muchos casos. Y, bueno, ya para acabar brevemente, pues, bueno, hace poco, en 2022, se celebró el 50 aniversario de la Convención. Fue un momento para hacer un poco balance de qué hemos conseguido, qué nos queda por hacer, qué queremos que la Convención siga siendo, somos demasiados, hay que parar, bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, pues fue un momento para decir hacia dónde vamos. A lo largo de estos 50 años, la Convención ha servido no solo para inscribir sitios, sino para reflexionar sobre el concepto de patrimonio. Han surgido muchos tipos de patrimonio que cuando se inscribió el monasterio del Escorial, desde luego, no estaban muy presentes. Tenemos la categoría de los paisajes culturales, que actualmente está muy en boga y que requiere una aproximación muy distinta en la gestión respecto al monumento clásico, digamos. Tenemos el patrimonio contemporáneo e industrial y tenemos nuevos conceptos como es el de paisaje urbano histórico y esa nueva idea de entender las ciudades como un conjunto de capas sucesivas a lo largo de la historia, del tiempo, pero también valores materiales, inmateriales, es decir, entender las ciudades como conjuntos de muchos componentes y no atenernos meramente a la fisicidad de los monumentos históricos. Hemos abordado nuevas temáticas también dentro de esos temas transversales de los que se ocupa la Convención. Tenemos la cuestión del cambio climático. Pues, lamentablemente vemos que hay desastres naturales que afectan a todo tipo de bien, no solo al natural, desde luego, sino que todas estas cuestiones tendremos que tenerlas en cuenta para gestionar nuestro patrimonio e intentar anticiparnos a estas cuestiones. El asunto del turismo, por supuesto. El turismo como ese factor de doble cara en el patrimonio. Todos los sitios patrimoniales quieren que vengan turistas, pero cuando se convierte en un problema, ahí ya no sabemos cómo actuar. Encontrar ese equilibrio adecuado entre un turismo que aporta beneficios, pero que no influye negativamente en el lugar, bueno, pues siempre es un ejercicio de equilibrio muy complicado. Y luego también otras temáticas como patrimonio mundial y pueblos indígenas, que en el caso de España pues no nos afecta, no tenemos esa casuística, pero en otros continentes realmente es un tema muy importante porque hay muchas comunidades indígenas viviendo en esos sitios patrimonio mundial y hay que escuchar su punto de vista también. Dentro de esas temáticas también, por supuesto, a nivel de UNESCO, la educación es algo fundamental, o centrar los esfuerzos en África y proteger ese patrimonio. Si hemos dicho que la Convención es un documento de cooperación internacional, bueno, África es uno de los lugares donde hay que invertir mucho esfuerzo para que puedan proteger el patrimonio. Y la cuestión de la sostenibilidad de los sitios patrimonio mundial y cómo muchas veces los sitios patrimonio mundial, recuperando formas ancestrales de gestión del territorio, a veces pueden contribuir a ser lugares más sostenibles, precisamente por esa sabiduría de adaptación al terreno que muchas veces de la que podemos aprender hoy en día. Y, bueno, ya para concluir, pues quería resumir cuáles son esas estrategias de gestión del patrimonio mundial que nos sirven para ordenar un poco nuestras actuaciones, ¿no? Y que en UNESCO pues, han sabido resumir muy acertadamente con 5 Cs fáciles de recordar. Por una parte, la credibilidad, que decíamos, estos sitios tienen que ser ejemplares en la gestión y la conservación, en esa conservación de los sitios patrimonio mundial. La capacitación de todos aquellos que lo gestionan tiene que ser gente formada y que conozcan qué significa ser patrimonio mundial para poder aplicar todos estos requisitos que hemos estado viendo.
La comunicación es muy importante, que la gente sepa qué es el patrimonio mundial y por qué es importante para todos. Y se añadió, en último lugar, las comunidades. Como decíamos antes, cada vez tienen un papel más activo. Incluso durante el proceso de candidatura de los sitios es necesario que haya un proceso de comunicación con la comunidad local. Hay que entender que ellos estén de acuerdo con que su ciudad o su lugar o su sitio sea patrimonio mundial. Si hay gente que no quiere, no se les puede obligar a ser. Por lo tanto, es muy importante ese diálogo, escuchar a todos, antes, durante y después, por supuesto. Y con esto, bueno, pues quería presentar, aunque sea de manera muy breve, un vistazo general de qué significa ser patrimonio mundial, cómo el monasterio del Escorial, uno de nuestros primeros sitios, bueno, abrió brecha en ese momento y desde luego, bueno, pues acercar un poco esta figura a todo aquel que quiera conocerla. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer preguntas. Vale, sí, me preguntaba que cuáles son los 3 sitios que han dejado la lista de Patrimonio Mundial. Uno fue el Santuario del Oryx en Omán, un sitio natural, un parque natural, pero por decisión voluntaria del propio país, porque descubrieron petróleo en el subsuelo. Y ellos mismos, antes de que les echaran, decidieron irse. El segundo fue el Valle del Elba, en Dresde, en Alemania. Era un sitio declarado como paisaje cultural y el país, en Alemania, se decidió construir un puente que atravesaba el río Elba, un puente bastante, una infraestructura importante. Y aquello partía en dos, la visión de ese paisaje cultural. Y bueno, pues después de muchas deliberaciones, Alemania decidió seguir adelante y bueno, pues eligieron la infraestructura y el sitio, pues lamentablemente, salió de la lista. Y el último ha sido el puerto de… no me sale ahora el nombre. ¿Perdón? Liverpool, gracias por el apunte, efectivamente. El puerto de Liverpool también estaba en la lista como ejemplo de un puerto comercial histórico y cómo había contribuido a la revolución industrial, etcétera, pero ha habido un desarrollo urbanístico enorme que lo ha desfigurado totalmente esa imagen tradicional de Liverpool y también pues salió hace 2 años o 3 de la lista. Así que muchas veces los que salen de la lista no son países que estén en conflicto, con guerras o con unas destrucciones. Son muchas veces países que, pudiendo evitarlo, han tomado otra decisión. Sí, muchas gracias por su nutritiva y amena intervención, conferencia. Yo, saliéndome un poco de esto y en fin, observando todo lo que nos rodea, el Palacio Real, que es una maravilla, ¿por qué, y siendo usted representante del Ministerio de Cultura, falta pintura en el Palacio Real? Los fraileros están demandando pintura y otros elementos. ¿A qué se debe? ¿A desidia? ¿A falta de presupuesto? Perdone que me salga del tema, pero es que me he quedado muy sorprendido y no es patrimonio mundial, pero en fin, es patrimonio español. Efectivamente, pero no es un sitio patrimonio mundial el Palacio Real y no entra dentro de los bienes declarados patrimonio mundial. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, respondiendo a la pregunta de la persona que ha intervenido, desde aquí, desde Patrimonio Nacional, lo que hacemos es un mantenimiento constante de los bienes que tenemos. Concretamente, el aspecto que está mencionando, las carpinterías de Palacio, estamos redactando un proyecto ahora mismo para hacer la restauración integral de todas las carpinterías. Vamos haciendo de manera paulatina esa conservación y ese mantenimiento de los reales sitios.
Bueno, muchas gracias por la intervención, me ha parecido tremendamente interesante. Yo te quería preguntar cómo se valora o cómo se regula, si es que es posible, la participación del sector privado en la conservación y el mantenimiento de este patrimonio mundial. Eso ya depende de cada país. La Convención es muy amplia, es un marco de actuación y lo que llega a recomendar es que se tenga en cuenta a todos los actores involucrados. Ahora ya si un país, un sitio quiere contar con iniciativa privada, es perfectamente libre de hacerlo según sus reglas internas. No es algo que se valore ni positiva ni negativamente, eso ya es una cuestión interna de cada país. Y si la colaboración es positiva, pues es bueno para todos. En eso no entra a ese detalle la Convención. Hola, gracias por la intervención. Una pregunta respecto al patrimonio natural, que dices que está menos representado y hay una referencia, bueno, en la lista aparece Ordesa, creo que es, ¿no? Ordesa Monte Perdido. Y mi pregunta es por qué la red de parques nacionales, que es una red natural, de patrimonio natural, no sé si podría incorporar o incluso como una red. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido para como equilibrar los dos tipos de patrimonios? Bueno, está el Teide, perdón, el Teide y Garajonay también, ¿no? Exacto. Sí, en Teide, Garajonay y Doñana, sí, tenemos sitios que pertenecen a parques nacionales, efectivamente. Bueno, no hemos recibido ninguna propuesta por su parte. En todo caso, tendrían, como comentábamos antes, si se propone un sitio natural nuevo, que nosotros estaríamos encantados, tendría que justificar muy bien que viene a cubrir una de esas lagunas de ecosistemas que no estén ya representados en la lista. Entonces, bueno, si hay alguno que tiene esa iniciativa y que cumple esos requisitos, no habría ningún problema. Pero no, hoy por hoy no tenemos propuestas. Sí, hola. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo quería preguntar cómo funciona, porque has dicho que hay un papel importante, bueno, los estados son los que están representados en la Convención, pero luego que hay un papel muy decisivo tanto a la hora de entrar en la lista como entiendo también en el seguimiento y los informes de evaluación de esos comités de expertos. ¿Quién designa esos comités de expertos? ¿Cómo se organizan esos comités? Si hay mucha rotación en cuanto a sus miembros, etcétera. Comités, ¿te refieres a los organismos consultivos? Bueno, ¿no? sí, organismos consultivos sí. que ICOMOS y UICN, que no son Naciones Unidas, ¿no? Ni son estados. No, son ONGs, funcionan como organizaciones completamente independientes y están así definidas en la Convención. En el año 72 se decidió que eran como las dos mayores organizaciones o asociaciones de expertos internacionales independientes. Precisamente su carácter de ONG los hace, en principio, independientes de cualquier tipo de presión. Cada uno se organiza conforme a sus estatutos, organización interna. Por ejemplo, ICOMOS, con los que trabajamos más de cerca, existe, bueno, ICOMOS a nivel internacional y luego cada país tiene su propia organización. Aquí funciona ICOMOS España, cada uno con su organización interna, una presidencia, unos comités, y ellos procuran tener expertos en el mayor número posible de temas para elegir de entre ellos lo que en cada momento sea necesario. Y en el caso de las evaluaciones, por ejemplo, nunca puede intervenir un experto del ICOMOS nacional del país afectado. Siempre se intenta mantener lo máximo posible esa neutralidad y mantenerse en lo técnico y alejado de cualquier otro tipo de intereses. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención. Tengo curiosidad sobre los perfiles profesionales de la gente que forma parte de estos equipos para cuidar, para preservar estos bienes naturales y mundiales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué perfiles profesionales buscáis y cómo empiezan a trabajar en estos ¿Te refieres proyectos? en el Ministerio o en cada sitio patrimonio mundial? En general, si puedes dar alguna pincelada, o sea, no sé cómo funciona. Pues hay de todo. En el Ministerio somos fundamentalmente funcionarios. Muchos venimos del cuerpo de conservadores de museos
pero también hay otro tipo hay gente a lo mejor de carácter más jurídico. Y en el Ministerio ese es el perfil más habitual y se entra por oposición. Y luego cada sitio patrimonio mundial, la variedad es tan grande como quieras, desde personal que trabaja en ayuntamientos, también funcionarios o en comunidades autónomas. En bienes privados puede ser personas que contrate ese lugar, la propia Iglesia también es uno de los mayores propietarios privados de patrimonio en este país, con lo cual muchas veces es a través de la Administración, pero en otros casos, si hay sector privado, también entra por ahí. Y los perfiles, pues muy variados, lo que haga falta. Hay muchos historiadores del arte, arqueólogos, arquitectos. Ese perfil somos unos cuantos. Yo también tengo una pregunta. Muchísimas gracias por esta intervención tan interesante. Respecto a la idea del concepto de patrimonio y la evolución del significado del concepto de patrimonio, hablabas del concepto de paisaje cultural, pero luego también del concepto de paisaje urbano histórico. ¿Por qué decidisteis introducir esta variante? ¿No puede estar todo incluido en el paisaje cultural? Son cosas diferentes dentro del mundo UNESCO. El paisaje cultural es una subcategoría de los bienes culturales y que se introduce en la Convención en el año 92. Y luego se ha desarrollado perdón, mucho en el Consejo de Europa y a nivel europeo el concepto de paisaje cultural es un concepto que ha tenido mucho desarrollo. Perdón. Y se entiende en términos UNESCO, paisaje cultural, se entiende como la obra conjunta del ser humano y la naturaleza. Es decir, son esos lugares donde hay elementos naturales, pueden ser plantaciones, viñedos, olivares, etcétera, que están ahí, pero que conforman un paisaje con unas características muy específicas porque el ser humano lo ha ido modificando, las terrazas de arroz de Filipinas o todo este tipo de cuestiones. Y eso es el paisaje cultural, donde el elemento natural es importante. En cambio, el paisaje urbano histórico es una herramienta de gestión, no es una categoría. Es decir, para lugares, centros históricos o ciudades, el paisaje urbano histórico lo que hace es tener en cuenta todas las diferentes capas que han ido conformando una ciudad, sus capas históricas, pero también su patrimonio físico, tangible, intangible, el entorno en el que se sitúa y que hay que tener en cuenta a la hora de gestionarlo. Ha pasado muchas veces que se gestiona solo el monumento, sin más, pero ese monumento está rodeado de muchas más cosas, ese entorno, esa población, usos, costumbres, etc. Entonces, el paisaje urbano histórico lo que te dice es que hay que tener en cuenta todas esas capas y elementos que conforman un paisaje como algo muy complejo y que debe ser tenido en cuenta a la hora de ser gestionado. Entonces, son cuestiones distintas, pero entiendo que la palabra paisaje siempre resulta confusa. España tiene 50 en la lista, pero cualquiera de los que estamos aquí pensaría que perfectamente podían ser 100. ¿Por qué no son 100? Se supone que exige mucha burocracia, tramitarlo, solicitarlo, se supone que hay un cierto miedo a que te digan que no. O sea, ¿por qué la Ruta de la Plata o el Camino de Santiago no es, digamos, números a añadir a esos 50? Precisamente por lo que comentábamos antes, que en los años 70 pensábamos que se podía completar todo con 100 sitios y estamos ya en 1.200. La propia UNESCO y dentro del propio Comité de Patrimonio Mundial este es un tema candente desde los años 90. ¿Dónde está el límite de la lista? ¿Hay que poner un límite? Y la pregunta es sí, lo que no sabemos es dónde, porque todo el mundo quiere ser patrimonio mundial en todos los sitios. Pero
Si todo es patrimonio mundial, al final nada lo es. Tiene que demostrar esa excelencia. Perdón. Y en las sucesivas modificaciones que ha ido habiendo de las reglas de inscripción de los sitios, lo que se hace es tender a limitar cada vez más. En ese primer año que veíamos, cuando se inscribió el monasterio del Escorial, se inscribieron 5 de golpe. Ahora el límite es 1 por país y año, si todo va bien. Y ya es bastante. Si todos los países hiciéramos lo mismo, la lista tendría 1 millón de sitios. Ya no podemos. Hay que ser más selectivos para inscribir aquellos que representan categorías que realmente no están ya representadas. No es posible inscribirlo todo. Si una categoría ya está, como antes decíamos, las catedrales góticas, si hay una muy representativa, con eso ya se dan por representadas todas las demás. Y lo que comentábamos antes también, esa cuestión de equilibrio de la lista. En Europa tenemos la mitad prácticamente de los bienes. Europa está hiper representada en la lista. Vamos a dejar espacio también a otras culturas, a otros continentes, para que también hay tantos sitios desconocidos y que merecen estar en la lista porque representan aportaciones de la humanidad que hasta ahora no estaban. Por lo tanto, se intenta seguir un poco una cierta solidaridad entre todos los países y con una cierta mesura. También porque a efectos meramente de gestión para UNESCO, ya hacer el seguimiento de 1.200 sitios es casi imposible. Entonces, bueno, ahora prevalece la idea de mejor, poco y bien gestionado que seguir incrementando de una manera irracional en muchos casos. Pero supongo que habrá una cierta polémica, por muy educada que sea, sobre por qué tiene el Escorial, entre comillas, más méritos que los 8 siglos de la ciudad de Toledo, porque Toledo es... Bueno, en este caso están los 2 inscritos en la lista, no se pelean. Sí, pero efectivamente, ¿por qué esos sí, otros no? Pues también porque la lista se ha ido construyendo y está desequilibrada precisamente porque no se partió de una estrategia claramente establecida. El Escorial entró porque en ese momento, por supuesto, porque tiene muchísimo mérito y merece estar en la lista sin ningún tipo de duda, pero también en ese momento estaba todo por construir. Y entonces casi todo lo que se proponía entraba con cierta facilidad. Hoy en día los filtros son mucho más severos porque ya hay muchos sitios que representan muchas épocas y muchas culturas. Entonces, todo lo que se proponga tiene que venir a ilustrar algo que no está en la lista. No sé si contesto a la pregunta. ¿El Camino de Santiago no está? Sí, está. No, pero está el francés y los del norte. Se entiende que hoy por hoy con eso ya está representado el fenómeno jacobeo. Buenas tardes, Laura. ¿Estoy aquí? Sí. Yo quiero tocar un tema muy candente y muy actual y que me preocupa bastante. Son las guerras. Si miro hacia atrás, me voy a Alemania, veo Colonia, veo Dresde, como unos ejemplos, y veo ahora en la actualidad Ucrania y Gaza. ¿Hay algún sistema que se establezca, pues no sé, por la UNESCO con criterios selectivos para que si hay un país que agrede a otro, hay, digamos, algunas perspectivas de sanciones si no cumple y ataca estos bienes de patrimonio mundial? ¿Hay algo previsto sobre ello o se deja al país agresor que tenga voluntad y ya está, y a ver qué pasa? A ver, UNESCO lo que hace es lanzar llamamientos encarecidamente a que en caso de conflicto bélico se respete, por supuesto, las vidas lo más posible y el patrimonio, que no se ataque los lugares. ¿Pero están previstas sanciones si no lo cumple? No hay sanciones porque la UNESCO no tiene capacidad para eso. Es un organismo casi de carácter no consultivo, pero no tiene capacidad para ese tipo de cuestiones. Ahí ya nos metemos en política y geoestrategia que supera mucho lo que tiene que ver con UNESCO. Es verdad que a veces tiene reflejo eso en las decisiones que toma el comité porque el comité son países y los países tienen opiniones políticas.
Pero desde el punto de vista de sanciones y eso, no hay mecanismos para ello. Gracias. Gracias. Las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos definitivamente se quedarán en la sacristía y no se pondrán porque se perderá la categoría. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál va a ser el futuro de esas espléndidas puertas? Muchas gracias. Pues eso está en manos del Cabildo de la Catedral de Burgos. Nosotros hemos intervenido ahí hasta el punto de decir que, bueno, se pidió un informe a ICOMOS Internacional que indicó pues, que no era el lugar más adecuado, sin entrar a valorar en absoluto el valor artístico ni de las puertas de Antonio López. Es una cuestión de si es el sitio adecuado para estar en un sitio patrimonio mundial. La decisión final, pues todavía lo desconozco cuál va a ser. Una persona aquí ha hablado de sanciones. Yo quiero hablar de lo contrario, de ayudas. Quiero decir, porque usted ha comentado que esto no es un galardón y todo eso, pero a mí me recuerda un poco a las estrellas Michelin. Es decir, que la ganas, pero luego se acaba convirtiendo en una maldición, en cierto modo. Así que yo me pregunto, sí, ha mencionado el caso de Alemania, de países desarrollados que quizás podrían haber encontrado otros caminos para haberlo mantenido, pero está claro que posiblemente si hubieran adoptado esos caminos hubiera sido más caro. Así que es simplemente o haces esto, te lo quitamos, o se da alguna solución, alguna posibilidad de ayuda, alguna forma de que desde un punto de vista internacional, sobre todo partiendo del hecho de que usted nos ha comentado desde el principio que todo esto partió del tema de Egipto, de ayudar a Egipto a salvar aquellos templos, es decir, desde la ONU, desde la UNESCO, ¿se hace algo más tangible para salvar ese patrimonio? Gracias. Bueno, se negocia muchísimo. Cuando se llega a la decisión de sacar un sitio de patrimonio mundial, hay años y años previos de diálogo, de intentar convencer a ese país de que busque otra solución, de intentar llegar a un equilibrio, porque tampoco se quiere paralizar el desarrollo económico de los países. Pero claro, ese delicado equilibrio entre el desarrollo y la preservación del patrimonio pues siempre es complejo. Y entonces hay mucho diálogo previo, hay misiones sobre el terreno, hay evaluaciones, se intenta llegar a todos los acuerdos posibles. Pero cuando llega un momento en el que ya no hay vuelta atrás y los valores por el que ese bien fue inscrito en la lista, que se especifican, se dicen, está inscrito en la lista por esto y por esto. Y si esos valores ya han desaparecido, ya no queda más remedio que sacar al bien de la lista. Pero aparte de palabras, hay ayudas económicas. Exacto. No. Y por lo que comenta, bueno, el Fondo de Patrimonio Mundial sirve para aquellos países que realmente tienen una necesidad porque están en una situación compleja o su economía no se lo permite. En el caso de los dos países que han retirado bienes de la lista, que son Alemania y Reino Unido, posibilidades tienen. No es una cuestión de que UNESCO tenga que intervenir para ayudarles porque no pueden. Precisamente han elegido ese camino. Existe el fondo, pero normalmente se invierte pues eso, en países en vías de desarrollo, en países con necesidades complicadas y ahí esa es la ayuda que se da. Gracias. ¿Cabe la posibilidad de que una misma ciudad sea dos veces patrimonio por dos conceptos diferentes? Por ejemplo, Sevilla por el paisaje y la Semana Santa de Sevilla como bien inmaterial. ¿Hay algún caso? Hay casos, pero como veíamos antes, son dos convenciones distintas. Con lo cual, ser patrimonio mundial uno sobre otro, no. Pero ser mundial e inmaterial, sí. El caso de Córdoba es el más evidente, donde está todo el centro histórico declarado y los patios de Córdoba como patrimonio inmaterial. O Elche, por ejemplo, tiene también el Palmeral de Elche como patrimonio mundial y luego tiene el Misteri declarado como inmaterial. Sí, hay muchos casos y ningún problema, al contrario.
¿Es justo que un patrimonio mundial, es decir, por sus características, descarte a otro? Quiero decir, por poner un ejemplo un poco exagerado, elegimos la Catedral de Burgos como catedral ejemplo del estilo gótico. Entonces, adiós a la de Segovia y adiós a la de, esta ahora no me sale, la de Ávila, por esa regla de 3. Y por eso yo pregunto, es cierto que mi ejemplo es muy exagerado, pero hasta cierto punto se puede llegar ahí. ¿Y eso es justo y adecuado realmente? En el caso de Segovia y Ávila, además son patrimonio mundial por estar en centros históricos declarados, o sea que justo esas dos no hay problema. Pero en otros casos sí, o sea, tenemos casos en los que hay sitios con un valor patrimonial muy importante, pero podemos decir, ha llegado tarde, porque esa categoría ya está representada. Y sí, por lo que comentaba antes, la convención se ha ido construyendo poco a poco, aprendiendo de errores, yendo adelante, yendo hacia atrás. En el año 72 nadie dijo, hacemos un listado de los 500 mejores bienes, los inscribimos de una vez y está todo perfectamente organizado. No, porque precisamente el concepto de patrimonio ha ido evolucionando. Se inscriben unas cosas, luego metemos el paisaje cultural, luego metemos otro tipo de categorías y entonces todo esto es un paisaje que va cambiando también y una situación. Y bueno, pues en un momento se decidió que había sitios que entraban y sí, pueden, digamos, cogerle el sitio a otro. Puede ser, pero bueno, es porque se ha aplicado esa estrategia por categorías, para de alguna manera delimitar el ámbito de la convención.